Y así la salvación. Decimos que es gratis, pero en realidad alguien ya la pagó. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio total ahí en la cruz. Y para llevar el evangelio pues se necesita pies, obreros, ¿verdad? Pero también se necesitan recursos. Dice la palabra, hacer amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Y tenemos este privilegio, esta bendición de poder participar en la gran comisión. El Señor Jesucristo dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿sí? Y esa palabra naciones no son las divisiones geopolíticas que conocemos como naciones. La palabra real ahí usada es etnos, etnias. Ir a todas las etnias. Si bien no todos podemos ir, pero todos podemos y debemos de alguna o de otra manera apoyar, enviar, ir, orar, unirnos a la gran comisión. Si eres un hijo de Dios, no puedes estar indiferente a los perdidos. Me gustaría compartir unas fotos ahí con ustedes, ¿verdad? ¿Puede regresar, hermano? A la primera, ¿verdad? Aquí tenemos a algunas hermanas de la iglesia. Como decía el hermano Josué, tenemos ahí sirviendo casi 9 años desde que nos casamos. El Señor nos llamó a servirle allá en este pueblo de Churo, un pueblo tarahumara, un pueblo con una cosmovisión muy diferente a la nuestra, animista. No son católicos, tienen una mezcla de catolicismo y sus tradiciones animistas, espiritistas. Entonces, ¿verdad? Antes de llegar allá como maestros, pues nosotros llegamos allá como aprendices. No podemos llegar a, oye, si estás mal, mira, cree lo que yo te digo, ¿verdad? Van a decir, pues tú quién eres para venir a decirnos lo que debemos de hacer. Entonces, antes de llegar como sus maestros, llegamos como aprendices, aprender de su cultura, aprender de su idioma, de sus tradiciones. Y después de algunos años, podemos ahora enseñarles para ganarlos para Cristo. Primero tuvimos que ganar su confianza y que nos conocieran, ¿sí? Y es una promesa del Señor. Dice la palabra de Dios que delante del trono del Cordero estarán de cada pueblo, tribu, lengua y nación. Dios ya tiene su pueblo elegido en todas las naciones. Hay que ir por ellos. Quiero compartir un versículo en Cantares 4:7. Por la gracia de Dios hemos visto ya el fruto de nuestro trabajo, que el Señor nos ha permitido estar ahí. Actualmente pues ya se han bautizado 12 hermanos tarahumaras para la gloria de Dios ahí en Churo. Y me gozo el saber que el Señor está levantando una iglesia pura, santa y sin mancha, que va a estar en su presencia. Cantares 4:7, hermano. Y una de estas hermanas que vemos ahí, en una ocasión preguntaba: hermano, ¿cómo es que Cristo, cómo es que Dios me va a recibir si yo antes estaba perdida en pecado, con muchas manchas? Y le leí este versículo
¿Cómo ve Cristo a su iglesia? ¿Cómo ve Dios a su pueblo? Dice ahí, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Así nos ve Cristo. Así ve Dios a su pueblo. No nos ve a nosotros, no te ve a ti, perdido, pecador. Ve a su Hijo en ti. Es de la única manera en la cual Dios nos puede aceptar y recibir. Para entrar al cielo es necesario ser perfecto y no tener ninguna mancha. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que Dios me va a recibir a mí? Bueno, porque ve a Cristo en ti. Amén. Y es un gozo verles. Adelante, hermano. Hermanos felices, contentos. Ellos por su cultura viven en mucho temor. Temor de los espíritus, temor de las cosas ocultas que no conocen, ¿verdad? Nosotros vivimos en una cultura donde todo está regido por leyes. Y cuando predicamos el Evangelio, siempre predicamos, eres culpable porque hay un juez justo y has roto las leyes de Dios y mereces un castigo. Porque esa es nuestra cultura, porque esa es nuestra cosmovisión. Vivimos en una cultura legalista, donde si rompes las leyes mereces un castigo, pero en las culturas animistas es muy diferente, porque ellos viven en temor a lo desconocido y sienten miedos. No están controlados por la culpa, están controlados por el miedo. Y es necesario predicarles a Cristo como aquel que los puede liberar y salvar y darles una vida plena, libre de temor y en victoria. Y es de gozo ver ahora hermanos que están conociendo al Señor. Adelante, hermano. Empezamos, ¿verdad? Desde cero, los primeros años no vimos fruto. Por mucho tiempo, ¿verdad? Pues pensamos, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero después de un tiempo el Señor nos permitió levantar ahí una congregación para la gloria de Dios. Adelante, hermano. El Señor también nos ha bendecido con muchos niños y Dios nos ha permitido construir un salón para los niños. Adelante, hermano. Aquí, ¿verdad? Tenemos al primer matrimonio que se ha entregado a Cristo. El hermano Pablo, su esposa Antonia. El hermano Pablo se bautizó ahora en septiembre. Y es el primer matrimonio completo que se entrega al Señor, ¿verdad? El hermano Pablo, pues un sembrador de droga, sembrando amapola, marihuana, y el Señor le ha rescatado y le ha salvado y ha servido de mucho testimonio ahí para la congregación, para el pueblo. Me gustaría leer, hermanos, en Hebreos capítulo 11, leer unos versículos. Adelante, hermano. Esta es la última foto que tomamos antes de venir, el día ahí de los bautismos. Hebreos 11:23. Dice la palabra: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Moisés nació en un tiempo difícil para nacer, ¿verdad? Y más si eras varón. Si eras varón estabas condenado a la muerte, porque el faraón había dicho: todos los niños
mátenlos. No era un buen tiempo para nacer, ¿verdad? En ese tiempo. Y ahora, ¿qué decimos los padres? No, ahorita no es buen tiempo tampoco para tener hijos, para que nazcan. Hermanos, nunca es buen tiempo si nos ponemos en esa actitud. Moisés nació con un propósito, con una misión, ¿sí? Y es interesante, hermano, que el Señor nos ha dado una misión. No estamos aquí solamente para vivir a gusto para nosotros mismos. No estamos aquí para vivir un cristianismo egoísta, centrado solo en ti, solo en mi familia, solo en mi iglesia. El Señor nos ha dejado aquí para llevar su gloria a otros lugares. Dios quizá no te está llamando para ir a Irán o a la sierra, pero Dios te está llamando para ser testigo de Él, donde Él te ha puesto. Amén. Donde estás, en esa fábrica, en esa escuela, en esa colonia, en tu familia. Dios quiere que ahí seas luz y bendición para su gloria, no para vivir un cristianismo egoísta. Dios le dijo a sus discípulos: levanten la cabeza y vean los campos que ya están blancos para la siega. No debemos estar callados. Adelante, hermano, puede ir cambiando. Aquí tuvimos el bautismo de 2 hermanos ahí en Churo. La hermana Toña, Pablo, se bautizaron. Fíjense lo que dice Moisés. Dice que era hermoso, ¿verdad? Bueno, así nos ve el Señor, como leíamos ahorita. Toda tú eres hermosa, en ti no hay mancha. Así es como ve Dios a su iglesia. Versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés por 40 años vivió criado por los egipcios y educado en toda la cultura y las letras de los egipcios. Pero Moisés conocía su identidad. ¿Y qué dijo Moisés? Yo no soy egipcio, yo soy israelita, yo soy hebreo. Hermano, si quieres servir al Señor, tienes que conocer tu identidad como cristiano, como hijo de Dios. Tú no eres de este mundo. El Señor dice: están en el mundo, pero no somos del mundo. Y Dios nos ha dejado aquí con un propósito. ¿Cuál es tu identidad, hermano? Eres cristiano, eres hijo de Dios, vive como tal. Imagínense que Moisés hubiera aceptado ese título de egipcio. ¿Dónde hubiera estado hoy? Seguramente hubiera estado en un museo, ¿no? Ahí como momia con Tutankamón y ya. Pero se hubiera perdido del plan de Dios para su vida y del propósito que Dios tenía para él. Dice el 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Este mundo es temporal. La Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es temporal, nosotros estamos de paso. Y Moisés, conociendo su identidad, renunció a los deleites temporales del pecado. Debemos poner en una balanza lo que hacemos con esta vida. No vamos a estar aquí para siempre. Nada hemos traído al mundo y nada nos vamos a llevar. Lo que este mundo nos pueda ofrecer es temporal.
es pasajero, pero lo que Dios nos ofrezca es eterno. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿verdad? Moisés no se conformó con ser una momia ahí embalsamada. Él puso su vista en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en el galardón, ¿sí? Y pues tenemos estudios en casas ahí de la gente, de los hermanos. Hemos iniciado algunos proyectos con mi esposa y algunas hermanas para que puedan tener algún ingreso. Y tenemos la mirada puesta en el galardón, hermanos. Vale la pena vivir para Cristo, vale la pena sacrificarse para el Señor. Pon la vista en el galardón, ¿sí? No se trata de hacer grandes cosas. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Donde Dios te ponga, sé fiel, sé firme, ¿sí? Los que vamos lejos no somos más que los que se quedan y oran y apoyan. Todos somos necesarios en la obra de Dios, ¿sí? Nadie es indispensable, pero todos somos necesarios. Toma el rol que Dios te ha dado. Predicar es fácil, ¿verdad? Pararse aquí es fácil. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es en casa. Amar a tu esposa, pastorear su corazón, instruir a tus hijos en la palabra. Por eso les digo, no se trata de hacer grandes cosas, se trata de hacer la voluntad de Dios y ser fiel donde Dios te ha puesto. Los hermanos que más han influenciado en nuestra vida no han sido pastores, misioneros. Los hermanos que más han influenciado en mi vida son hermanos con vidas simples y sencillas, que viven una vida de obediencia a Dios, que aman a sus esposas e instruyen a sus hijos en la palabra. Eso es lo difícil. Cualquiera puede ir y predicar, pero amar a tu esposa, sujetarte a tu esposo y respetarlo, no cualquiera, ¿verdad? Obedecer a tus padres aunque parezca que están equivocados, no cualquiera. Ese es el verdadero cristianismo, ¿sí? Adelante. Bueno, ya pasaron, ¿verdad? Sí. Muy bien, hermanos. Me anima la vida de Moisés. Dice el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo. ¿A quién? Al invisible. Dios es espíritu, dice la palabra. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, pero para esto se necesita fe, por la fe. Y aquí es donde quiero introducir el tema de hoy de la predicación, la fe. Se dice fácil, ¿verdad? Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vemos estos grandes hombres de Dios que estaban en este salón de la fama de la fe, ¿verdad? Parece sencillo decir, yo sí creo en Dios, pero la fe verdadera no solamente es de palabra, es de actuar, es de obrar. Dice la Biblia que hasta los demonios creen en Dios.
La fe salvadora produce obras, produce frutos para la gloria de Dios. ¿Tienes tú este tipo de fe para dejar a Egipto? Egipto simboliza el mundo, ¿verdad? Dice la Biblia, no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de sencillo. Es imposible no amar este mundo a menos que seas regenerado por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Es imposible que no ames este mundo. La única manera de no amarlo es que verdaderamente seamos regenerados por el Espíritu Santo para sostenernos en los tiempos de pruebas, como Moisés, ¿verdad? Que se sostuvo como viendo al invisible. Me gustaría iniciar, hermanos, en San Lucas capítulo 18, versículo 8. La Biblia nos llama, ¿verdad? Ahí en Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla. ¿De qué? De la fe. Hay una batalla que pelear, hermanos. Por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi iglesia, por los perdidos. Pelea la buena batalla de la fe. Esto también se puede traducir: pelea la buena batalla de creerle a Dios. ¿Sí? Créele a Dios, aunque el mundo ya no le crea. Y aquí en San Lucas 18:8 dice el Señor Jesucristo: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto se me hace una pregunta triste del Señor Jesús. Él va a volver. El Señor viene, dice Pablo. Pero Él pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Todavía habrá fe? ¿Todavía habrá quien crea en mi palabra, en lo que yo he dicho? ¿Verdad? Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Lo que Dios ha dicho que es pecado, sigue siendo pecado, aunque todo mundo lo acepte. ¿Hallará fe en la tierra el Señor? Incluso en los mismos cristianos. Parece que la fe está escaseando, ¿verdad? Parece que primero queremos ver por nuestros propios intereses antes que los intereses del Señor. Es fácil decir tengo fe. Lo difícil es actuar y practicar y hacerlo y llevarlo por obra. En tiempos difíciles, acompáñenme, hermanos, a Filipenses capítulo 4. Dice ahí Pablo, ¿verdad? Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea
mi situación. Esto es fe. Es fácil tener fe cuando todo va bien. Es fácil tener fe cuando nuestro matrimonio va bien, ¿verdad? Cuando nuestros hijos son obedientes, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos dinero en nuestra cuenta. Pero ¿qué pasa cuando vienen tiempos difíciles en el matrimonio, con la familia? Ahí es donde nuestra fe se ve probada, ¿verdad? Cuando perdemos nuestro trabajo, cuando bajan los ingresos. ¿Y qué dice Pablo? He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo eres en el tiempo de prueba? Lo que somos en el tiempo de prueba es lo que realmente somos. Amén. Cuando hay escasez, dice versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, el 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, ¿verdad? La fe de muchos cristianos muere cuando muere su cartera. ¿Sí se han fijado? La fe de muchos cristianos muere cuando hay problemas en el matrimonio con los hijos. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por todo y en todo estoy enseñado. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Cómo sé si soy un cristiano maduro? Dime cómo eres en los tiempos de prueba. ¿Estás en pie cuando tienes una prueba? ¿Estás contento aún en Cristo cuando tienes tiempos difíciles? Si es así, has alcanzado la madurez, ¿verdad? Lo que somos en casa es lo que realmente somos, hermanos. Aquí presentamos una cara muy espiritual, ¿verdad? Y muy bonita. Aquí en la iglesia somos los mejores cristianos. Pero ¿qué pasa cuando estamos en casa? Una niña dijo, no, a mí me gusta que mi papá vaya a la iglesia porque nada más entra a la iglesia y es diferente. Ahí es bien amable, ahí es bien sonriente, ahí nos trata bien. La iglesia es mágica. Por eso quería que su papá fuera a la iglesia, pero en casa es un ogro y grita y maldice y maltrata a mi mamá. Eso no debe ser así, hermanos. Eso es hipocresía y Dios la aborrece. Debemos ser íntegros, ser los mismos aquí y en casa. Esa es la fe verdadera, esa es la fe salvadora, esa es la fe que se está perdiendo. Cuando venga Cristo, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la iglesia? La fe está siendo atacada. Y dice Pablo, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el contexto de este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es levantar un costal de cemento, ¿verdad? Significa que en Cristo puedo vivir una vida plena y feliz, aunque las circunstancias externas no sean favorables. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Muchos hermanos dejan de venir a la iglesia cuando tienen problema en su matrimonio o cuando sus hijos andan en rebeldía. Es cuando menos debes de dejar venir a la iglesia, es cuando más necesitas de Dios. Dice la palabra, ¿verdad?, que Pablo tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué era, pero era un problema físico. Algunos han dicho que quizás sus ojos no veía bien o una fiebre. Y dice que 3 veces pidió al Señor que lo quitara de él. Y la respuesta de Cristo, ¿cuál fue? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Por eso a veces Dios nos hace estar débiles, para que su poder se perfeccione. Bástate mi gracia. Su gracia es suficiente, hermanos. Durante estos 9 años en la sierra, sin luz, los primeros 7 años, cuando iniciamos, 2 iglesias nada más nos apoyaban. 3,000 pesos al mes era nuestro sustento, ¿verdad? Hacíamos milagros. Pero el Señor siempre fue fiel y su gracia nos bastó. Y como dice Pablo, aprendimos a vivir humildemente y tener abundancia. Dios nos enseñó a tener hambre y a tener abundancia, ¿verdad? Es parte del proceso, hermanos, que Dios tiene para ti, para que madures. Él quiere formar a Cristo en nosotros. Dios no quiere. El principal objetivo de Dios para tu vida no es que estés sano o rico. El principal objetivo de Dios para tu vida es que reflejes a Cristo. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo es posible. Vamos a Mateo 10. Vamos a ver el ejemplo de un hombre que se desvió de la fe, que fue apóstata. Porque un apóstata no es aquel que no cree y rechaza la verdad. Un apóstata es aquel que después de conocer la verdad, la rechaza y va en contra de ella. Y es una advertencia para nosotros. ¿Sí? La fe se puede perder. Y vamos a ver el ejemplo de este hombre para que no nos pase. Porque somos hombres, somos humanos, vivimos en un mundo caído, somos polvo. Y hay muchos no regenerados en la iglesia. Hay muchos cabritos entre las ovejas. Y me gustaría compartir el ejemplo de Judas Iscariote, el traidor. ¿Qué pasó en él para que llegara a ser traidor? En un principio no era traidor. Algo pasó en su corazón para llegar a ser traidor. He visitado varias iglesias y es increíble la cantidad de hermanos que se decían hermanos y han traicionado a Cristo. Han sido Judas. Hermanos que se han divorciado, hijos que se han ido de la iglesia, de su casa, fornicaciones, adulterios. Dice versículo 1, capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos,
Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó, ¿verdad? En todas las listas, Judas siempre aparece al final de las listas y siempre se le menciona como el traidor o el que también le entregó. Nosotros podemos llegar a ser unos Judas. Nosotros podemos llegar a ser traidores del Señor. ¿Cuándo somos traidores de Cristo? Somos traidores de Cristo cuando preferimos el pecado antes que al Señor. Tú y yo, hermanos, podemos llegar a ser los siguientes Judas, traidores. Judas fue escogido por el Señor. Dice ahí en Lucas que pasó la noche entera orando a Dios antes de escoger a sus discípulos, a sus aprendices. Judas recibió la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades. ¿Qué pasó en su corazón? ¿Cómo es que llegó a ser traidor? En un principio Judas no era traidor. En un principio él estaba en este grupo con una buena intención de seguir a Cristo, de aprender de Él, de conocer la verdad. ¿Qué pasó en su corazón? Dice un hermano: la raíz de todo pecado es querer buscar satisfacción en algo que no es Dios. Cuando yo peco, yo estoy diciendo: Dios, tú no me satisfaces, tú no me das placer. Voy a buscar esa satisfacción y ese placer en otra cosa, lejos de ti. Esa es la raíz de todo pecado. Buscar gozo y placer en algo que no es Dios. Y es un problema de la fe. No le creo a Dios. La incredulidad es uno de los pecados más graves que ofenden a Dios, porque cuando no le creemos a Dios, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Y es un pecado gravísimo que constantemente como cristianos ofendemos al Señor. Por eso dice Pablo: pelea la buena batalla de la fe. Acompáñenme ahí, hermanos, Mateo 27, 26. Dice versículo 47: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Con un beso Judas se entregó al Señor. Con un beso que solamente se daba a aquellos amigos íntimos. Así fue entregado el Señor vendido
por 30 monedas. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Dice versículo 21: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué pasaría si ahorita Cristo nos dijera: uno de ustedes me va a traicionar? ¿Qué diríamos? No, ¿verdad? No, Señor, yo no. Yo voy a morir por ti. Si es necesario, muero por ti. Como dijo Pedro, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el versículo 22, dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Los discípulos conocían su debilidad y preguntaron: ¿soy yo, Señor? Dice la palabra: el que piense estar firme, mire que no caiga. Tú y yo, hermanos, podemos ser los siguientes traidores. Nadie está exento. No puedes decir: yo no. Velar y orar para que no entréis en tentación. El que piense estar firme, mire que no caiga. Estamos propensos a caer, a apostatar de la fe, a abandonar la fe si no eres nacido de nuevo. Es lo que quiero que entendamos. ¿Qué pasó en ese corazón? Acompáñenme, hermanos, a San Juan, capítulo 6, versículo 13. El Señor acaba de hacer un milagro maravilloso donde alimentó a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Dice ahí, ¿verdad?, que sin contar hombres y mujeres. Algunos comentaristas han dicho que pudieron haber sido hasta 15,000 personas. Dice versículo 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes sobraron a los que habían comido. Cada discípulo con su cesta, ¿verdad? Un milagro maravilloso. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo, ¿verdad? Tenemos que entender un poquito el contexto histórico de lo que está pasando acá. Jesús acaba de hacer un milagro maravilloso, alimentar a tantas personas con 5 panes. Y en el contexto histórico, Israel estaba bajo la bota romana, ¿verdad? Siendo dominados, maltratados por Roma, pagando impuestos, sin libertades, teniendo que soportar a estos idólatras. Y ellos ven a un libertador, ellos ven una esperanza de ser libres en Cristo. ¿Y qué dicen? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vamos a hacerle rey. Este es el hijo de David.
este es el Mesías que tanto hemos esperado para ser libres y para que nuestra nación vuelva a estar donde una vez estuvo. Ese era lo que muchos judíos esperaban de Cristo, hermanos. Que Él fuera ese líder político y militar que llevara a Israel a la cima del mundo otra vez. ¿Y qué dijeron? Vamos a hacerle rey. Vamos a levantarnos en armas contra el imperio. ¿Pero qué hizo Cristo? Se fue y se retiró Él solo, aparte. Su plan no era ser ese libertador, ese rey, ese líder que ellos esperaban. Su plan principal era venir a morir por los pecados. ¿Cómo entró Cristo a Jerusalén? ¿Entró en un caballo blanco, como los emperadores romanos que volvían de una victoria? ¿Cómo entró el Señor a Jerusalén? En un asno, ¿verdad? En un burro humilde. Y la gente se decepcionó de ese Mesías que no era lo que ellos esperaban, que no era lo que ellos querían. Que tú no eres el rey, que tú no eres el Cristo, que tú no eres el libertador. ¿Por qué te apartas solo? ¿Por qué vienes en un burro? Dice ahí en Mateo, ¿verdad? Mi siervo no voceará en las calles, no alzará su voz. Mi siervo vendrá humilde. Muchos judíos se decepcionaron de este Cristo, que no era lo que ellos querían que fuera. Muchos cristianos así tienen su expectativa. Cristo, yo quiero que tú seas lo que yo deseo. Yo quiero que tú hagas lo que yo quiero. Yo quiero que tú hagas conmigo lo que yo quiero, ¿verdad? Pero Cristo no viene a cumplir tu agenda. Cristo viene a cumplir su agenda. Amén. Hay un hermano que dice: este año yo no tengo propósitos de año nuevo. Tengo un hombre a quien seguir y él sí tiene un plan. Amén. Deja a un lado tus propósitos. Pon primero los propósitos de Cristo. La única manera de tener una vida espiritual exitosa es poniendo a Cristo en primer lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pon a Cristo en primer lugar. Versículo 60. El Señor Jesús ve la incredulidad, el desánimo y empieza a intensificar su mensaje y les habla cosas duras. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Al principio eran miles, ¿verdad? Pero el Señor con el tiempo empezó a intensificar su mensaje y esos miles se convirtieron en decenas. Este Cristo no es mi líder. Este Cristo no es lo que yo esperaba. Y se decepcionaron.
Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se decepcionaron de Cristo. Dura es esta palabra. Cristo no es el Mesías que yo esperaba. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué hizo Cristo? ¿Se puso a llorar? ¿Les rogó que se quedaran? ¿Cambió su mensaje para hacerlo más atractivo a la gente, engañándolos? Fíjense lo que les dice a sus discípulos, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor les dejó la puerta abierta. ¿Quieren irse? Ahí está la puerta. ¿Alguien se quiere ir de la iglesia? Ahí está la puerta, hermanos. ¿Qué prefiere el Señor, calidad o cantidad? Calidad, ¿verdad? Calidad antes que cantidad. El Señor no se puso a llorar, no les rogó para que se quedaran. ¿Quieren irse también ustedes? De nada sirve tener miles en la iglesia si van a ser falsos o egoístas o con una fe que cuando vienen tiempos difíciles muere. Hoy en día, ¿verdad? Parece que las iglesias, no me importa la calidad, como sean, pero que vengan más. Los pastores de muchas iglesias prefieren cantidades, ¿verdad? Y no hablan del pecado, y no confrontan para no ofender, para que no se vayan. Porque si se van, pues se me va la ofrenda. Eso es blasfemia para el Señor. Cuando alguien no quiere seguir a Cristo, después de 2 o 3 llamadas de atención, vete. No tenemos por qué andar rogando los líderes. El Señor no rogó. Hoy en día parece que es requisito para ser pastor ser guapo, ser amable, caerle bien a todos, ser espontáneo, ser chistoso. Ese requisito no está en la Biblia. El principal requisito es que conozca la verdad y la predique. Misiones no se trata de enviar gente, cualquiera envía gente, los testigos envían gente, los mormones. Misiones se trata de enviar la verdad de Dios por medio de hombres fieles. Amén. No te preocupes, hermano, por ser agradable. No te preocupes por caerle bien a todos. Eso es secundario. Eso no importa. Los requisitos de 1 de Timoteo es más de carácter. Sobrio, amable, apto para enseñar, hospedador, no dado al vino, marido de una sola mujer, que conozca la verdad. ¿Sí? Muchos de sus discípulos le dejaron, se decepcionaron de Cristo, porque Él no era este Mesías libertador, líder, que los levantaría en armas.
Él vino humilde a hacer la voluntad de Dios. No nos extrañe si algunos de los que estamos hoy aquí con el tiempo se alejen y no vuelvan a la iglesia. Desde el 2006 que me convertí a Cristo, he visto muchos que se han alejado. Pastores, misioneros, que parecía que eran verdaderos hijos de Dios y hoy ya no están. ¿Por qué? Se decepcionaron de Cristo. Se decepcionaron de Dios porque Cristo no es o no hizo lo que ellos querían. Cristo no está aquí para cumplir tus planes o para darte tu mejor vida. Cristo está aquí para cumplir sus planes y sus propósitos. Y dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Y Dios nos ha llamado a permanecer fieles. A veces Dios hace cosas que no tienen sentido, ¿verdad? No sé si escucharon la historia de 5 jóvenes que murieron en un accidente automovilístico en Estados Unidos. ¿Sí supieron, hermano, por acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tanta falta que hacen jóvenes que aman a Dios y estos jóvenes mueren calcinados por culpa de un borracho. ¿Por qué, Dios? El hijo de un hermano en Cuauhtémoc de 12 años murió destrozado por una máquina agrícola. Y muchos tienen pruebas no tan graves y ya están llorando y quejándose de Dios, ¿verdad? Y dudando de Él. Y estos hermanos que han pasado pruebas, es de bendición verles que han perdonado. Hermano, ¿cómo está tu fe con el Señor? No importa cómo estuviste hace un año, hace 10 años, importa cómo estás hoy. ¿Estás hoy caminando con el Señor? ¿Te estás desviando, te estás decepcionando de Cristo? Cuidado. Afirma tu fe en lo que has creído. Fíjense lo que dice el 68, dice Pedro, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos? ¿Puedes decir esto con Pedro? No hay más a dónde ir, Señor. Aunque nadie más te siga, yo te voy a seguir. Aunque nadie más te crea, yo te voy a creer. Eso es pelear la buena batalla de la fe, hermanos. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. No solamente creer, cualquiera cree. Conocer al Señor. Y dice Pablo, más bien que Dios te conozca a ti. Y esto nos habla de una relación íntima y personal con Cristo que cada uno de nosotros debe tener y desarrollar.
Muchos jóvenes de padres cristianos creen que son cristianos porque sus padres son cristianos. ¿Dios tiene nietos? No, ¿verdad? Dios solamente tiene hijos. Y cada uno de nosotros debe desarrollar una comunión íntima y personal con Cristo. La salvación es personal. Que Dios te conozca, que tú conozcas a Dios. El peligro de muchos cristianos es que después caemos en una religión solamente, algo frío, algo mecánico, algo sin vida. Leer por leer, venir por venir, orar por orar, y se pierde esa comunión íntima con el Señor. Y nuestro cristianismo se convierte solo en una religión fría y mecánica, sin vida. Así están la mayoría de los cristianos en las iglesias. Y Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Te conocemos. Tú nos conoces. Fíjense lo que dice el 70, dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Qué buen momento, ¿verdad? Para que Judas dijera: Señor, soy yo. Sálvame, ayúdame, perdóname. Ten misericordia de mí, no quiero desviarme. Hermano, si te estás desviando, vuelve al Señor. Acude al trono de la gracia para encontrar ayuda y oportuno socorro. Uno de vosotros es diablo. El pecado está a la puerta. Con el pecado no se juega. Si le dejamos entrar, el diablo quiere destruirnos. El pecado se había infiltrado ya en estos 12 apóstoles del Señor. Como un cáncer. ¿Qué hay que hacer con el cáncer? Extirparlo, ¿verdad? Para que no contamine a las otras células. Sácalo. Pide ayuda. Si estás teniendo problemas, ¿verdad? Con incredulidad, con pornografía, con tantas cosas que acechan la fe, siempre hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Lucas 22, versículo 1. Gracias, Señor. Dice ahí, ¿verdad? Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad
para entregárselo a espaldas del pueblo. Dice la Biblia que Judas también era ladrón, ¿verdad? En una ocasión que una mujer derramó un perfume sobre los pies de Cristo, Judas dijo: ¿por qué este desperdicio? Si hubiera dado ese dinero a los pobres. Pero no era porque se cuidara de los pobres, era porque robaba, ¿verdad? Judas, una vez que se perdió, se decepcionó del Señor, solamente estaba ahí para sacar provecho de Cristo, para aprovecharse, no porque creía, no porque amaba. Cuidado, hermanos, con lo que hacemos a espaldas de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Alguien que tiene el Espíritu Santo no puede ser poseído por el diablo, por un demonio, ¿verdad? Pero aquí nos dice que Judas, entró Satanás en él. Cuando abrió tanto la puerta, y esto es algo real, dice la palabra, que Satanás anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Él quiere destruir tu vida, tu familia, tu testimonio, tu iglesia, tus hijos. Debemos estar siempre listos y preparados. Mateo 27. Vamos a ver cómo terminó Judas. Dice versículo 3: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ¿verdad? ¿El diablo nos va a ayudar cuando estemos metidos en el problema? No, ¿verdad? Allá tú. ¿A mí qué me importa? Tú te metiste ahí. Y dice versículo 5: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Así terminó la vida de Judas, por unas cuantas monedas de plata. Así ha terminado la vida de muchos falsos creyentes que no tomaron en serio al Señor y apostataron de la fe. Y hermanos, es una advertencia para nosotros, ¿sí?, a estar firmes, tener cuidado con el pecado. Con el pecado no se juega. Seguir creyendo en el Señor. Dice Pablo: ejercítate para la piedad. ¿Cómo me ejercito? Si voy una vez a la semana al gimnasio, ¿voy a ver cambios en mi cuerpo por ir una vez? No, ¿verdad? No va a pasar nada. Ejercítate para la piedad. Sé constante, sé disciplinado en tu relación, en tu comunión con el Señor. Aun cuando no tengas ganas de orar o de leer la Biblia o de congregarte, sé fiel y disciplinado. Ejercítate para la piedad. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Algunos pueden decir: pues Judas ya estaba predestinado a entregar a Cristo. Pero la culpa no es de Cristo, la culpa fue de Judas, ¿sí? Porque
porque Él mismo se desvió. Muchos dicen, pues, Dios, si yo no soy predestinado, pues no me vas a salvar, ¿verdad? Dios llama responsabilidad a cada persona y cada persona es responsable si se pierde o no. Dios manda a todos los hombres a que crean y se arrepientan. Si alguien es o no predestinado, este no es mi problema, ese solamente Dios lo sabe. Yo debo arrepentirme y creer, y si no lo haces, si te pierdes, es responsabilidad tuya y Dios te va a pedir cuentas por rechazar a Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.